El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo, al escuchar el Evangelio en esta misa, cuando nos encontramos con la parábola del sembrador, quizás surge, por lo menos para mí, la pregunta por lo último, por los frutos. ¿Cuántos frutos he podido encontrar en mi vida? La pregunta también te la podrías hacer tú. Hay frutos de 100 por 1, de 60 o de 30. Porque somos conscientes que hemos recibido la semilla, la palabra de Dios, y que nos esforzamos por cumplirla. Y quizás esos frutos puedan ayudarnos a comprobar si estamos en el camino de Dios o no. Podríamos pensar en las personas a las que les hablamos de Dios, nuestros nietos, hijos, vecinos, amigos, hermanos. O también podríamos pensar en todas las personas por las que rezamos. Hoy hemos iniciado la misa, como siempre, mencionando a tantos. Y también tantos que nos siguen tienen su intención en su corazón. Queridos hermanos, ¿serán muchos o pocos los frutos? Y sin embargo, esa pregunta no es la correcta, porque los frutos vendrán en la medida en que atendamos lo primero que dice el Señor, que no seamos esa tierra del borde del camino o esa tierra que está entre rocas que no permite enraizar a la semilla. El Señor nos invita a medir no tanto los frutos, sino nuestra acogida de la palabra de Dios. Y para eso debemos ser tierra buena. Podemos decir con humildad que si vemos cuánto espacio o compromiso le damos a la escucha, al estudio y a la práctica de la palabra de Dios, encontraremos de todo. Ha habido momentos donde hemos sido como borde del camino, otros como entre rocas, y han habido momentos buenos donde hemos podido seguir completamente al Señor. Tierra buena. Por eso, hermanos, qué importante que no perdamos de vista eso. Cada día tenemos la opción de quedarnos con una palabra que no echa raíces, con una palabra que no es seguida fielmente, o también con una palabra que cae en toda nuestra existencia y que por tanto redunda en muchos frutos de salvación. Sin embargo, hermanos, si nosotros no atendemos esa disposición interior a ser constantes
con la escucha, con el estudio y con la práctica de la palabra de Dios, entonces no habrán frutos. No se dará todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Siempre nos seduce la tentación de ponernos frente al mundo como llenos de muchas cosas, de muchos éxitos, de muchos frutos aparentes, entre comillas vamos a decir. Pero como cristianos, nuestro énfasis está en ser tierra buena cada día, acoger lo que el Señor nos dice. Eso se mostrará como el Señor desea. A veces podrá ser con una virtud conseguida, un haber vencido una tentación o haber hecho una invitación a un hermano para acercarse a Dios. A veces esto será bien recibido por los demás. Nos dirán, oye, qué bien, estás cambiando. A veces no, y más bien nos ganaremos muchas críticas porque no entienden qué ha llevado a que cambiemos de actitud. Por eso, la actitud interior, hermanos, no los frutos externos, que llegarán porque Dios es siempre maravilloso y confía mucho en nosotros. Nuestro esfuerzo y énfasis debe estar cotidianamente en ser tierra buena que acoge la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder estar siempre en ese sentido, luchando por ser fieles a Dios, en lo pequeño, en lo privado, en lo cotidiano. Así el Señor sabrá llenarnos de una fecundidad que es suya y por tanto en muchos frutos de salvación, de conversión para nosotros y para los demás. Que el Señor nos conceda esta gracia, así sea.